Bien, en cuanto a lo segundo, me gustaría empezar con una idea de Félix Guattari. Guattari plantea más o menos hacia los 70, empieza a delinear un concepto que plantearía posteriormente, que es el del capitalismo mundial integrado. Este capitalismo mundial integrado, que correspondería a la fase actual del capitalismo y que él venía a venir y que finalmente vino y que podría ser este neoliberalismo digital en el que vivimos, implicaba que la mayor operación, o la operación más importante, ya no era la macropolítica únicamente, sino la micropolítica, ¿no? Operar sobre la subjetividad de los sujetos, que de alguna manera moldear la subjetividad de los sujetos. Ahí es donde iba a estar la mayor fuerza, digamos, de producción en esta suerte de versión nueva del capitalismo, que otros llamado como capitalismo de plataformas en nuestro tiempo, ¿no? Bastante más evidente. Pero bueno, lo importante aquí era que se producía un tipo de subjetividad. ¿Por qué empiezo con esta idea? Porque en realidad el discurso de que las brechas, digamos, tecnológicas en educación que han aflorado con todo el tema de la pandemia van a poder ser saldadas por la vía de una apropiación técnica de plataformas y soportes, principalmente, tiene que ver con una manera en la que justamente el sistema está operando sobre las subjetividades y de alguna manera es una de las formas en que la universidad en general educación, pero principalmente la universidad, adoptan y adaptan este discurso, de alguna manera, de esta apropiación por el lado netamente técnico, ¿no? En buena cuenta, este capitalismo mundial integrado se corresponde con lo que muchos han llamado ahora o dan a llamar desde hace unos años el capitalismo cognitivo, ¿no? En el que, claro, lo importante justamente es la operación, digamos, de signos, donde lo importante es la operación de la subjetividad en sí, y la creación de ese lado. El propio Bifo Berardi ya habla de un semiocapitalismo, donde la circulación principal justamente es la de los signos, y donde ya no hay un proletariado, sino hay un cognitariado que prácticamente somos todos, ¿no? Bueno, esa idea del sistema operando sobre la subjetividad, repito, es la que tiene que ver con este discurso de que la brecha tecnológica se soluciona por el lado técnico. En ese sentido, hay dos ideas muy interesantes. Por un lado, el solucionismo tecnológico, que es algo que plantea Evgeny Morozov, y por otro lado, el tema de la silicolonización del mundo, que es algo así como el colonialismo del Silicon Valley, ¿no? Silicolonización, que le plantea Eric Sadan. Estos dos filósofos son filósofos bastante jóvenes, en realidad, contemporáneos, y tienen una propuesta interesante, ¿no? Mientras Morozov más bien habla en términos de cómo hemos confiado a ciertas apps y ciertas aplicaciones y ciertas empresas funciones que en buena cuenta solucionan y que reemplazan muchos de los servicios digamos, propios del hacer social, lo que estamos haciendo es, digamos, intercambiar nuestra data, nuestra privacidad, nuestra vida y convertirla en material de mercado para otros en lugar de eso. Sobre ese tema voy a volver en la tercera parte de este video porque se conecta a lo que voy a decir ahí, pero voy a recoger aquí lo segundo, esta silicolonización del mundo, ¿no? Para Eric Sadan, que hace un estudio interesante porque recorre todo lo que fue Silicon Valley desde los 60 hasta hoy, el lugar que ha ocupado culturalmente, toda esta idea de lo que él llama tecnoliberalismo, ¿no? La idea de la tecnología como libertad, la forma de operar de estas empresas emergentes como muy libres y toda esa cultura, ese way of life del Silicon Valley que se ha vendido, digamos, al mundo. Él de alguna manera rastrea cómo es que opera, ¿no? Esto. Eh, yo creo que la universidad y la tecnología, y más hoy que nunca en el contexto en que nos ha tocado vivir, con el rol de la educación virtual, está evidentemente tomando mano de este discurso y lo que hace es un poco empatar esta idea de la libertad desde el modelo startup y de las metodologías de creación, de emprendimiento, en fin. Y bueno, como digo, adapta esto para traducirlo en una suerte de visión de la educación, pretendiendo que por ahí va a estar la solución, ¿no? Y esto tiene dos efectos. Por un lado, el efecto más evidente es el nivel de contenido, ¿no? Si vemos la currícula en los últimos años, es una currícula que tiene un poco este aire, ¿no? Siempre de creación y de aplicación de emprendimiento startup y tiene estas lógicas, ¿no? Y aparece metodologías Lean y Design Thinking y cosas de ese tipo como adoptadas, digamos, de este tipo de producción de ese corte. Y a nivel, el segundo efecto es en un nivel de metodología. A lo que suele ocurrir es que se empaqueta bonito, con bonitos nombres llamativos, productos de marketing que se pueden ofrecer en el mercado de educación superior, metodologías que en teoría vienen de este campo, tienen esta onda, y en realidad el problema con esto es que esa apuesta, que es justamente la apuesta que se está reforzando ahora en tiempos de pandemia, se cree que por ahí es donde hay que reforzar todo el tema tecnológico en la metodología, en los soportes, en la capacitación técnica de estos, que ojo, son importantes y claro, tienen que hacerse,
pero digamos, no pueden ser el único lugar y no pueden ser la única, no pueden ser entendidos como la única salvación que hay para todas las brechas tecnológicas. Esa idea, digamos, es un poco boba, ¿no? Al final, pensar que todo se va a solucionar por ese lado, o que toda la tecnología recae por ese lado, es más bien lo absurdo, ¿no? Lo cierto es que un profesor que no es crítico, un profesor que no entiende las implicancias de ciudadanía y de política y de crítica necesarias en la educación, va a ser acrítico y va a ser un mal profesor, sea con una tiza y su saliva o con realidad virtual, hologramas o lo que fuera que se invente tecnológicamente. Por más capacitado que esté alguien tecnológicamente, mientras no tenga el sentido crítico, no va a cambiar nada. Un profesor bueno va a ser un profesor bueno utilizando saliva y tiza y pizarra, o utilizando todas estas herramientas porque se apropiará de ellas de otra manera. Lo que hay que cambiar es que no es una apropiación solamente del lado de plataformas, no es solamente una apropiación del lado de soportes. Repito, es importante y hay que hacerlo, sí, pero no puede verse eso como la única salvación, ¿no? Más bien hay que reforzar otro tipo de cosas de las que hablaré en la tercera parte de este video.